Si quieres escuchar la versión original de este podcast sin editar y sin pedos de copyright, búsquennos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Facebook y también en iVoox. Cuídense mucho y nos escuchamos a la próxima. Muarak. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa radiofónico favorito, Increíbles Filmes. Dijo nadie nunca en la vida. Yo soy Ricardo, mejor conocido como el famosísimo Ricardo, en los programas previos, si es que los han escuchado. Si no, pues los invito a que los escuchen. Hay de todo, para todos. Y pues en esta ocasión me encuentro en una singladura de aguas turbias. Es un poquito extraño, porque estoy solo, pero vamos a ver qué tal jala. No está Sam, no está Alan, no está nadie. Así que pues van a estar escuchando un poquito sobre lo que opino, sobre ciertas cuestiones que hay que resaltar quizás, o que hay que decir sobre Mank. Esta nueva película estrenada este diciembre del 2020 en Netflix, dirigida por David Fincher. Ojito, porque esta sección contiene spoilers, como casi todo. Así que vámonos. Güey, ¿qué pedo con mis vecinos? Están escuchando música de banda, pero de esa como despechada. No sé si escuche en el fondo del audio. F. ¿Qué significa Mank? ¿De qué se trata Mank? ¿Qué demonios es Mank? ¿Por qué nos importa hablar de Mank? Bueno, esta película se adentra en la lectura particular sobre la creación de un guión de una película que ha pasado a los anales del cine. Y estoy hablando de Citizen Kane, un clásico incuestionable de Orson Welles, estrenada en 1941. Mank es una especie como de abreviación, apodo, seudónimo de Herman J. Mankiewicz, quien será nuestro protagonista. Este fue un peculiar guionista de un Hollywood temprano, donde apenas estaba en auge el cine sonoro. Y no fue particularmente famoso, o no ha sido particularmente famoso, al menos no por el pópulo, digámoslo así, a pesar de su participación en proyectos pues tan grandes y populares al día de hoy, como la versión de 1939 de El Mago de Oz, dirigida, bueno, pues sí, la dirigió Victor Fleming, que es como el nombre a la bandera de la película, pero también había otros directores detrás de esta película que pues también quedaron sin el crédito, a final de cuentas, al igual que los guionistas. Este ejercicio del anonimato, digámoslo así, lo llevó a cabo prácticamente en todos los guiones que dio a luz. Y por poquito, esta misma práctica lo priva del crédito en su trabajo en Citizen Kane. Así que por poquito este clásico de Citizen Kane entra en el mismo costal que el otro clásico, que es El Mago de Oz, entre otras películas. Para esta cinta, muy distinta a lo que ya hemos visto de Fincher, ojito ahí, estoy hablando por ejemplo de Alien 3 del 92, Seven del 95, peliculón, para mí una de mis favoritas de Fincher, Fight Club del 99, por ahí tenemos ya un retroproyector de esta película para que vayan a checarlo. The Social Network del 2010, Zodiac, etc. Este director para esta película tomó un guión previamente elaborado por su padre Jack Fincher y es el que usa como base para dirigirla. Habrá cositas que decir ahí respecto al guión de su padre más adelante que son importantes. Mank nos narra los acontecimientos comprendidos en poco más de una década que comprende 1930 y los inicios de 1940, representando no solo la elaboración de en ese entonces la futura película de Welles, sino que también nos adentra en las consecuencias y eventos aquecidos como resultados de un evento que marcó la historia de los Estados Unidos, que es la Gran Depresión. Así como pues también hay relaciones políticas y las fricciones entre algunos de las mayors, o sea, pues de estudios grandes, los estudios hollywoodenses famosos, con fricciones, prácticas poco éticas, movimientos turbios,
vómitos verbales, un poco literalmente, que inciden en la fuerte crítica de aquellos quehaceres políticos tan controversiales. ¿Y qué es esto de las Mayors? Para dejar también un poquito clara la idea. Las Mayors en esta época del cine del Hollywood de oro, del Hollywood primigenio, donde apenas estaba en auge lo que sería el cine sonoro, las Mayors eran lo que se conoce como las Big Five. Entre ellas está la Paramount, me parece que se menciona en la película, la 20th Century Fox, la Warner Bros., obviamente la Metro-Goldwyn-Mayer y RKO, que son, estas dos últimas son pues los estudios principales, por decirlo de alguna forma, en Mank. La RKO se encarga de la producción de Citizen Kane. Su logo no es prácticamente difícil de identificar. Es una antena como de radio sobre un globo terráqueo. Incluso si tienen sus copias de Citizen Kane en casa, pues podrán ver en la contraportada que ahí está el logo de la RKO. Posiblemente también encuentren el logo de la Warner Bros., pero bueno, es porque por ahí la Warner Bros. Posteriormente se encargó de la distribución de Citizen Kane, porque la RKO pues cesó acciones, cesó actividades. La RKO son siglas que significan Radio Cade Orpheum. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero no me importa. El resultado bueno, la RKO es el resultado de una asociación en 1928 entre unas empresas que contaban, por ejemplo, con la Radio Corporation of America, un estudio que buscaba explotar su propio sistema de sonido en el cine, y una cadena de teatros como la Cathedral B Orpheum, que tenía un chingo de salas en la costa este. Y este estudio, la RKO, me refiero, se caracteriza por ser un estudio que produjo películas, pues serie B, por decirlo de alguna forma, de bajo presupuesto, baratas, no quiere decir que malas, obviamente, como I Walked with a Zombie, este clásico de Jacques Tourneur, estrenada, si no estoy mal, en el 43, una cosa así. Y bueno, esto implicará también una especie de línea de actividades por la que la RKO se va dirigiendo, que serían pues musicales, como les mencionaba, serie B, y sobre todo cine de género. Hay mucho cine de género en la RKO. Sin embargo, pues un dictamen judicial en el 48 prohíbe la producción, distribución y explotación de cines de una película. O sea, no querían un monopolio. Así que se prolifera la actividad cinéfila, y la RKO pues no tiene otra opción más que distribuir sus películas o proyectar más películas. Y en ese mismo año pues fue comprada por Howard Hughes, quien después volvió a venderla, por cierto. Y bueno, pues de ahí en fuera la RKO comenzó como a entrar en un descenso, en una caída en picada. Se dedicó a producciones televisivas, y así hasta el 57, donde cesa actividades por completo. Llega la Warner Bros. Y empieza a distribuir Citizen Kane. Pero bueno, vamos a pasar un poco rápido por lo obvio. Sí, es una película en blanco y negro. No hay asesinos seriales. Sí, está basada en hechos reales. Basada. No es un trabajo 100% histórico, ni antropológico, ni nada por el estilo. Y sí, hay un increíble trabajo de dirección por parte de Fincher. Ahora bien, no es difícil reconocer el tipo de montaje ni el estilo por el que ha optado el director. Pues bueno, si estás familiarizado con estos tiempos de oro del Hollywood clásico, inmediatamente vas a reconocer el estilo de la puesta en escena y el montaje que Fincher ha elegido. Porque bueno, se remite, a final de cuentas, a aquellos rodajes tempranos y bebe de las técnicas utilizadas en aquellos días, pero
pues obviamente con un estilo más retocado, con el estilo de Fincher, quien por cierto sigue haciendo gala de su estilo tan propio de mantener un hilo conductor por medio de la incertidumbre del espectador. Si bien esta película pues no es de suspenso, misterio, ni perseguimos asesinos seriales, ni nada por el estilo, sí es lo suficientemente capaz de mantener la atención del espectador por medio de esta incertidumbre generada entre el diálogo de espectador y película. Un espectador que queda ávido de querer saber más, de querer saber qué va a pasar después, y que sostiene ese misterio, aunque no haya un crimen de por medio o algo por el estilo. Eso habla bien no solo de la dirección, sino también del guión. Ahora bien, hay que tener cuidado con lo que se dice sobre esto del qué va a pasar después, porque el después como concepto es una cosa muy peculiar en esta película, ya que propone un diálogo impresionante entre el pasado y el presente. Esto permitirá que la película articule la historia justificando los actos por medio de flashbacks, y no solo justificándolos, sino también dándoles cierto crecimiento, desarrollo de personaje, estamos hablando por supuesto, y también cierto tuétano, les da contrastes a los actos. Las personas no solo actúan porque sí, sino que hay un acontecimiento que genera eso, ese acto futuro. Es impresionante, porque esta práctica tan viciada de usar flashbacks al parecer puede servir no solo como fanservice barato, sino también para dar profundidad a personajes y ayudar en su construcción. Como datito, para complementar esta gala técnica de la que Fincher nos presume, en el mejor de los sentidos, hay que decir que maltrató el negativo de su película, le dio un trato rudo, por decirlo de alguna forma, para así dar esa textura de película antigua en tanto imagen y en tanto sonido. ¿Ok? Por eso se puede ver de esa forma, por eso tiene esa textura, ese estilo tan peculiar de este cine de los 30s. Las puestas en escenas son limpias, y los objetivos de cada una de las tomas son totalmente claros, ¿ok? Todo tiene un motivo, ya sea resaltar el decorado cuando conviene, encerrar, por decirlo de alguna forma, al protagonista en nuestros ojos, dirigir la atención al diálogo con la grandilocuencia o la mesura del movimiento en el personaje. A veces actuarán de formas muy, muy, muy extrovertidas. Gary Oldman, por ejemplo, moviéndose muy toscamente, tropezándose, estando borracho, etc. Y a veces los movimientos serán muy tenues, microexpresiones, movimientos pequeños en las manos, etc. Y bueno, en contraste pues encontraremos también la grandilocuencia de un matamoscas aplastando una mosca sobre los borradores del guión, en un plano muy, muy, muy cerrado, lo que podríamos decir que es prácticamente un plano descriptivo. Y ahí está como esa riqueza del movimiento del personaje. Todo esto va a permitir que la película se nutra de aquello y nos dejen claro no solo las jerarquías entre los involucrados en la pantalla, sino también las intenciones de cada uno y el sentir de cada uno. Este muestra no cuentes se vuelve más evidente en esta película, porque comprendemos al personaje en el acto, no por una definición del diálogo, o al menos no únicamente por eso. Y todo esto permite que la película goce de un increíble deleite visual que resalta grises, blancos y negros, porque sí, la fotografía es increíble, hay que decirlo de una vez, sin tapujos. La fotografía es impresionante, pero también le permite crecer conforme cada escena va aconteciendo y se articula de manera muy natural y orgánica. Definitivamente, a mi parecer, Fincher tiene bien medido y controlado todo lo que pasa frente a la lente. Y bueno, pues también hay que decirlo, Gary Oldman está más que increíble en este papel.
a mi parecer, es un gran papel que hace Gary Oldman, una gran interpretación a clase que hace Gary Oldman. Y sí, si se lo preguntan, sí, es uno de mis actores predilectos. Me gusta mucho Gary Oldman. Me entusiasma ver a Gary Oldman en pantalla. Pero, además de todo esto, también hay un diálogo impresionante que se genera entre Mank y Citizen Kane. Esto es alucinante, porque uno puede pensar en ciertos planos o secuencias que te pueden remitir directamente a la obra de Wells. Por ejemplo, la escena en la que Mank se encuentra en un salón esperando los resultados de una votación, de la votación de un partido político. En esta escena hay una yuxtaposición de imágenes que bueno, implicarán cambios muy serios y uno de los puntos de quiebre de Mankiewicz. Y bueno, esta escena nos puede perfectamente dirigir a aquella secuencia, o al menos en mi caso así pasó, en donde hay una fiesta de manteles largos con banda y bailarinas y tal cosa en Citizen Kane, ¿ok? O por ejemplo, esta recordadísima escena en la que Kane destruye la habitación de su esposa en un arranque de coraje y despecho, y Wells en Mank termina haciendo lo mismo, como un esposo despechado en la sala de estar de Mankiewicz. Y bueno, esto ocurre porque Mankiewicz le solicita romper el acuerdo de no ser acreditado por el guión de la película, y le pide que le otorgue el crédito que merece. Entonces Wells entra en una especie de ataque de ira, y antes de salir por la puerta a rompevientos, lo que hace es empezar como a tirar cosas o a alzar la voz, etc. Entonces uno puede como encontrar este diálogo entre secuencias muy impresionante entre una película y otra. Eso fue un spoiler, ¿verdad? Ups. En fin, una vez que ya se han señalado las virtudes técnicas de la película, cabe mencionar algo indispensable, que bien puede pasar desapercibido en algunos casos, y es que Mank no solo presenta el proceso creativo de una película como lo es Citizen Kane, sino que también aborda el encuentro del uno contra la burocracia, uno contra los juegos jerárquicos de poder. Y esto implicará una significación de una campaña per se quijotesca, pretendiendo la caída de un engañoso gigante. Queda ejemplificado esto de lo quijotesco perfectamente en el momento en el que Mankiewicz empieza a hacer referencias hacia Cervantes, y después llega la cena de Hearst, en donde todos están vestidos, es una especie de fiesta de disfraces, y están vestidos como cirqueros. Particularmente Hearst está vestido como cirquero, y Meyer me parece que está vestido como una especie de cazador de safari o una cosa por el estilo. Escenas previas habíamos escuchado al hermano de Mankiewicz dándole un jalón de orejas, diciéndole, pues es que tú te pusiste solo el sombrero de bufón. Así que, bueno, las implicaciones podrían ser quizás un poco más que claras. Que está bonito porque no son literales, pero sí son claras. Esto pues nos podrá llevar, porque pues, sí, la película va a hablar de lo que va a hablar, que es el proceso creativo y tal, pero en el subtexto encontraremos también una suerte de reivindicación del guionista, y no solo de Mankiewicz, sino del guionista como tal, con mayúsculas. Para esta película hay que recordar que Fincher usa el guión de su padre, pero realiza ciertas modificaciones al respecto. También hay que tomar en cuenta que el trabajo de Jack Fincher, el papá, se basa muchísimo en el escrito realizado en el 71 por Pauline Kael, llamado Raising Kane, que sirve como una especie de esqueleto base para el trabajo de Jack, y que brinda una noción no solo distinta, sino contestataria, por no decir áspera, hostil, responsiva, sobre lo que estaba aconteciendo en aquella época, y brinda una noción, una crítica sobre lo que sería el director constituido como un ícono incuestionable y únicamente responsable, únicamente, en ese sentido, no la palabra junta, responsable de una labor,
que es la elaboración de una película. Entonces, pues ya no es el director, este ícono incuestionable y único elaborador de una película, sino que ya habrá más mentes y manos implicadas. La propuesta crítica de Kael sitúa a Mankiewicz, llevándolo a lo radical, como el único y exclusivo autor del aclamado largometraje de Wells. Muy... ¿cómo decirlo? Muy directa, muy tajante en esa cuestión, ya que Fincher es un poquito más ameno, menos hostil con la participación de Wells respecto al guión. Lo deja como un co-guionista junto a Mankiewicz. Kyle es más radical en ese sentido. Vete a saber cuál es la versión real. ¿Quién sabe? Pero están ambos puntos de vista. Y son válidos. A nosotros quizás nos tocará acomodarnos con el que mejor nos convenga. No lo sé. En fin. Kyle da golpes duros y precisos también a lo que se es conocido como la teoría del autor. Y este antecedente pone sobre la mesa un tropo importante en el cine, que es el menosprecio del trabajo del guionista. Y como se dijo anteriormente, esto se pretende reivindicar en Mank. No solo el guionista es menospreciado en esta labor cinematográfica. Claro que somos herederos de esta teoría del autor, pero bueno, espero que nos vayamos librando un poquito de ese vicio. Regularmente hablamos de los directores, y es que el director y hasta el camarógrafo y tal cosa, pero nunca o casi nunca pensamos de dónde viene, en qué se basa, quién escribió, quién montó. ¿Me explico? Es un poco viciado este punto de apreciación que tenemos como espectadores, en el que a veces nos limitamos solo a un nombre y a un hombre, en vez de considerar la totalidad del trabajo. Así es como queda un poquito más clara quizás la idea de este Quijote. A veces idealista, a veces crítico, a veces sobrio, a veces no. Como es el caso de Mankiewicz, no siempre está sobrio. Pero se enfrenta a aquellos fantasmas o espectros de esta viciada industria. Y a veces no de esta exclusivamente, sino también de los páramos políticos que a cada época competen. Mank, entonces, podrá hacer muchas cosas y podrá gustar o no gustar, aburrir, disfrutar, no sé. Podrá hacer muchas cosas, pero es innegable el hecho de que establece relaciones que se ungen de una fricción que, al ser representadas mediante una mecánica de ambivalencia y alteridad, son fructíferas en el diálogo per se. Vamos a ponerlo de esta forma. Hay un encuentro de partes entre unos y otros, y generará, digamos, un grupo A, por decirlo de alguna forma, porque soy bien malo para los nombres. Grupo A, en donde se encontrará un diálogo, un contraste, un conflicto entre contrapartes con el grupo B. Para ser un poquito más claros, podríamos poner que en el grupo A se encuentre Mankiewicz y su oposición crítica ante las cuestionables prácticas de William Randolph Hearst, el político que inspiró el personaje de Kane, y que no tardan mucho en descubrir que Kane es un retrato codificado de Hearst, y entonces empieza el conflicto entre los que siguen a Hearst y los que no, como en el caso de Mankiewicz. Y por otro lado, tendremos otra propuesta, digamos, de grupos que se encontrará en este caso fuera de cámara en toda la película, y en los diálogos apenas se va a mencionar que será Hitler. De igual forma, estará en encuentro con otro grupo de no personajes, sino eventos como la Gran Depresión, este evento que marcó la historia de los Estados Unidos. Encontraremos pues en estos grupos un diálogo, o bien grupo A, grupo B, Gran Depresión versus la Segunda Guerra Mundial o el inicio de, y también grupo A, grupo B, Mankiewicz versus William Randolph Hearst o Louis B. Mayer. Ahora bien, ¿qué pasará con estos diálogos, con estos personajes? Porque uno implicará que sea el otro el villano,
Bueno, Mankiewicz podrá ser un personaje áspero, directo, descuidado, poco sano, ebrio, vomitón, lo que quieran. Y a duras penas se le puede ver como un héroe. ¿Por qué? Porque tiene capas. Tiene... no capas de Batman ni de Superman. Tiene motivos, tiene razones, tiene defectos. Y a los antagonistas, por decirlo de alguna manera, que podrían ser Meyer, Hearst o incluso hasta Wells, si quieren, difícilmente se les podrá denominar como villanos. ¿Por qué? Pues por la misma razón. Porque tienen capas, tienen motivos, tienen razones para hacer lo que hacen. Bueno, viéndolo desde el punto de vista de Mankiewicz, que es quien logra identificar estas acciones propagandísticas de Hearst y Meyer, que se sirven de falsas noticias, de prestidigitaciones visuales que transgreden la honradez, nota que pues después de todo quizás no hay tanta diferencia entre ellos, los políticos de Estados Unidos como Hearst, y los que están en Alemania como Hitler o Goebbels, haciendo su propaganda nazi, también por medio del cine, cabe mencionar. Así que pues hay una línea muy tenue, difusa entre unos y otros, y Mankiewicz logra detectar eso y hace críticas sobre eso, se opone a ellos. Así es como se puede apreciar lo que implicará la entrada, el descenso a los infiernos, a los círculos dantescos, llenándose de lodazal y poco a poco quedando cubierto de porquería, por elecciones propias, por decisiones propias, por convicción propia, por ideales. Así Mankiewicz se ve cada vez más implicado. Y sin embargo logra hacerle frente a estas figuras autoritarias. Y se convierte en un iconoclasta, pero no de estas figuras políticas o empresariales como Meyer o Hearst. Ni siquiera Hitler o Goebbels. Sino que es un iconoclasta de sus propios temores. Se convierte en un Quijote que logra derrocar estos falsos gigantes, pero sobre todo identificarlos. Esa es la cuestión. Podríamos pensar en un rápido análisis saliendo por la puerta de emergencia para retornar después, que el Quijote se encuentra con estos gigantes con los que quiere pelear, pero resulta que son molinos, productos de un delirio, de una elaboración imaginaria, como quieran llamarlo. Mankiewicz logra detectar que estos molinos, o más bien que estos gigantes, no son el otro como tal. Ya iremos viendo un poquito sobre esto. Iremos abordando este punto. Porque los molinos no son los otros, precisamente. Los molinos son los actos personales. Los gigantes, perdón, son los actos personales. Las elecciones autodestructivas. No me refiero a su alcoholismo, a su apuesta, a nada de eso, a su impulso por la apuesta. Que claro que son cuestionables. Me refiero a las elecciones sobre su anonimato, sus no acreditados trabajos, etc. Y así, al identificar esto, logra vivir a su manera y morir a su manera. No lleva a la quiebra estudios, no encarcela políticos, nada de eso, pero logra vencer algo que quizás ahora cobre otro significado, o que le sume valor. Logra superponer su deseo a la exigencia de los otros, y exige el reconocimiento y el crédito que merece por lo que será, como dijo su hermano, el mejor guión que haya escrito. Esto desembocará en esta escena que les mencionaba anteriormente, de Wells haciendo un desmán por la casa como si fuese una novia o una esposa despechada o un esposo despechado. En Sunset Boulevard de Billy Wilder, y en Mank se puede encontrar la misma expresión que se usa en aquellas mayors para desprestigiar al guionista, que es solo un guionista. Mank llega, me parece que con Louis B. Mayer, a un escenario donde están rodando y Meyer
le pregunta a su compinche que quién es él. Él dice que es Mankiewicz. Pregunta que quién demonios es Mankiewicz. Y le dice, es solo un guionista. Lo mismo pasa en este Sunset Boulevard de Wilder. Mank es entonces, en ese sentido, un llamado de atención. No solo a las mayors, sino también al público, al espectador. Es una llamada de atención, una muestra de que el Quijote puede vivir y morir a su manera y seguir luchando por lo que quiere. Es una analogía de que este gigante molinesco imaginario no es el otro, no se concibe como el otro, sino como uno ante el otro, que es distinto. Hasta aquí mi breve intervención sobre Mank. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Bueno, no suscribirse, más bien, sí, pues darle follow, digámoslo así, a las páginas en donde estamos disponibles. iVoox, Spotify, YouTube, Facebook. En todos lados nos encuentran como Increíbles Filmes y en todos lados es completamente gratis. Todo el contenido es gratuito. Nadie nos patrocina. No es patrocinado por absolutamente nadie. Y pues pueden encontrar todo tipo de trabajos, retroproyectores y demás. Sugerencias, recomendaciones, opiniones, todo es bienvenido. Si quieren que hablemos sobre alguna película también es posible, ya lo hemos hecho. Así que pues manita arriba, suscríbanse, síganos, compartan. Si les gustó, compartan. Gracias por escuchar esta pequeña cápsula. Hasta luego.